Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para sanar. Llegaron entonces unas personas trayendo a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados están perdonados, o levántate y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo con gran temor: hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso este Evangelio. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad? 5 aquí de San Lucas, capítulo 5. Capítulo 2 pertenece a San Marcos. Qué lindo lo que nos está diciendo, porque es este paralítico. Siempre el enfermo en la Biblia somos nosotros, ¿entienden? Pero donde hay cuñas de paralítica, porque ya imagínate, y silla de ruedas, te dañan de upá, y tú ya cue. Sino que muchas veces estamos esclerotizados, estamos paralíticos en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir la vida cristiana. Ya pues está veñan de primera comunión, ya pues está veñan de confirmación, o si no, ya pues está con esa religión de nuestra niñez. Ya acá ya ese, y tenemos una religión muy mágica. Una religión donde nos falta el compromiso real, una religión donde no miramos que los problemas sociales, los problemas de la comunidad son causa de nuestros pecados, porque estamos paralíticos, porque y entonces nos esclerotizamos. ¿Cuántas veces, y ahora luego estamos ya en este día, ¿verdad?, después de haber celebrado Cacupé ayer, qué hermoso, ¿verdad?, todo. Manifestación de fe, queridos hermanos. Pero siempre Ñajendúa lleva, incluso, y esas son las personas que se han esclerotizado o que se quedaron con su religión simplemente de decir el famoso Señor, 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 Angelito, Angelito, Espíritu Santo. ¿Por qué los obispos no hablan de Dios, que hablen solamente de Dios y de los ángeles? Para eso está la religión. Bien, lleva que esta es una hoja de ruta que nos lleva para comprometernos con el cambio del mundo, el cambio de la sociedad. La gracia y la fuerza del Espíritu que trabaja en la vida del hombre, pero muchos seguimos esclerotizados, seguimos paralíticos, así como nos dice el Evangelio. Pero, queridos amigos, aquí llegaron entonces unas personas trayendo a un paralítico sobre una camilla. Ojalá, porque estos que vienen trayendo al paralítico sobre una camilla, tenemos que ser nosotros como comunidad. Entero etea lleva ñande ya preocupana peña netane, entero etea ya preocupana ya pita zona, ya popona hanguaisa lleva. Teta piajú, teta y por mía. Una nación justa, una nación equitativa, queridos hermanos. Y eso necesitamos,
Yahuapumina entonces ya estamos terminando este año 2024. Ya hemos comenzado el 2025 desde la liturgia, estamos haciendo un camino nuevo. Este es el momento y estamos diciendo, upeaco el orero jano, ajina ñande yara, upeaco orelaro hipota, upeaco dice el adviento. Ayahama es una segunda semana, Mayajaina en este lunes tan hermoso, queridos hermanos, que la palabra de Dios viene a nuestro encuentro. Pero aquí se dan cuenta que siempre vamos a encontrar dificultades. Querían llevarlo delante de Jesús Andicatúi, porque estaban en la muchedumbre, estaban en la multitud. Buscaban el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús. Como comunidad, ya por acá, ya escape, tapea, ya pamba, ese ya pota, ya guape, ya de yara de donde. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud. La multitud es aquel obstáculo, queridos hermanos, que se nos presenta en la vida cristiana, en ese deseo de hacer camino para llegar a Dios. Pero la multitud no nos deja. La multitud no nos deja salir de la corrupción. La multitud, cuando nosotros queremos salir, hoy mantenan de yarra, llegan de yoko, llegan nina, de josera, llego por ahí te digo, ya monda por ahí te digo, ya por ahí te digo. Abego, ya de copabla, o ya la ñan del lado, ya de cola poder judicial, ya de cola poder parlamentario, añan de hoy, entonces Catúa lleva, y ya ejecutar como queremos. Eso es lo que estamos viviendo, queridos hermanos. Eso es lo que nosotros estamos viendo en nuestra realidad, en nuestras iglesias, en nuestras familias, si no hay una verdadera conversión desde Dios. Y entonces esa es la multitud que no te va a dejar salir o no te deja salir, a pesar de que es la comunidad, nosotros que estamos preocupados todos juntos para salir de este gran pecado. Pero tenemos que ser creativos. Subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Upea entonces dice creatividad. Ya se cana, ñañe boera, ñañe sube, ñande ya, no debe, ñañe pomoija, ya ñande yara, ya guatase, orero guatase, remón güera mijanguase a esta sociedad paralítica, enferma, corrupta. Jesús, miren un poco, la fe de ellos, esa va, la fe de ellos, quiere decir que es la fe del pueblo, la fe nuestra, de la sociedad, la que va a cambiar, queridos hermanos. Jesús mira la fe de todos nosotros. Al ver la fe de ellos, hombre, tus pecados te son perdonados. Quiere decir que nuestro hermano por quien rezamos, nuestro hermano por quien necesitamos que cambie, ese que está en la caña, que está en la droga, que está en el viroreí, etc., para que cambie. Es la comunidad la que tiene que ayudar, para que hagamos un país mucho más solidario. Es la comunidad la que tiene que cambiar, al ver la fe de ellos. Entonces, ese hermano puede cambiar. Bueno, queridos hermanos, quedamos hasta aquí. Pero me parece que lo esencial y lo fundamental que hoy el Señor en este lunes 9 de diciembre nos dice, segunda semana ya del tiempo de Adviento, nos debe ayudar a mirar hacia adelante y a querer ser curados, sanados por el Señor. Que así sea. Que así sea.